nombre es Mary Peña, yo soy médica colegiada en Barcelona y trabajo ya hace varios años en esta ciudad y trabajo acompañando a pacientes que usan cannabinoides como un medicamento, es decir, que usan productos derivados de la planta del cannabis a dosis controladas, teniendo en cuenta los posibles efectos secundarios y posibles interacciones medicamentosas. Y les vengo hoy a hablar de CBD. Le he puesto este nombre a mi charla porque hay mucha desinformación, hay muchos mitos, hay muchas cortinas de humo. Me parece que José María me ha abonado el terreno en ese afán por arrojar algo de claridad. Y esa es mi intención en lo que les vengo a contar, pero básicamente les vengo a compartir mi experiencia empírica, que bueno, tiene la validez que tiene, pero se las vengo a compartir y sobre todo espero que salgan de aquí con algunas reflexiones y algún par de conceptos claros. Entonces, mi charla se llama Práctica Clínica con CBD. Vamos todos repitiendo como un mantra CBD, cannabidiol, pero realmente, ¿qué es el CBD? ¿Estamos frente a un cosmético? ¿Estamos frente a un producto de venta libre? ¿O estamos frente a un medicamento? Bien, pues ante tanta confusión y ante tanta falta de claridad, me parece que una buena estrategia es empezar mirando hacia atrás, haciendo una revisión del pasado. Así que vamos a empezar con un poco de historia. Y tendríamos que empezar por este hombre, Roger Adams, es un químico, bueno, fue un químico, que en plena Segunda Guerra Mundial recibió fondos y recibió una licencia para trabajar con la planta del cannabis. Emitió un documento a la Academia Nacional Americana de Ciencias y este trabajo lo llevó a, en 1940, identificar por primera vez y de hecho luego fue capaz de sintetizar en su laboratorio el cannabidiol como molécula. Voy a hacer la salvedad que de ahora en adelante en mi charla, cuando yo me refiera a CBD, me voy a referir al fitocannabinoide, al cannabinoide que encontramos dentro de la planta del cannabis. Roger Adams, además de esto, también desarrolló una escala que por ahí algunos usan aún hoy en día para medir la potencia de los cannabinoides, pero sin duda es la identificación del CBD por primera vez lo que hace que el nombre de Roger Adams esté inscrito con letras indelebles en la historia del CBD. Y otro nombre que está escrito indeleble en la historia del CBD y del desarrollo de la investigación acerca de esta molécula es esta niña, Charlotte Figi. Charlotte Figi fue también una niña, porque ya murió, americana, que padecía un síndrome en medicina, nosotros le llamamos a una entidad patológica que tiene tantas características que es un síndrome en sí y tenía una condición que se llama síndrome de Dravet, que entre otras cosas está relacionada con epilepsias de muy difícil manejo. Entonces, Charlotte Figi, a pesar de tener todo su tratamiento anticonvulsivante con fármacos tradicionales de la industria farmacéutica, llegaba a tener más de 200 episodios convulsivos al día. La desesperación de esta madre y comenzar a interesarse por el CBD la llevó a contactar con unos cultivadores y tenemos este momento histórico en que se encuentra Charlotte Figi con los hermanos Stanley y los hermanos Stanley lograron con un aceite de un producto botánico que ellos cultivaban, un aceite de estas características, es decir, un aceite con un ratio, una proporción de CBD, si la comparamos a THC, mucho más alta, pero tenía THC este producto, un impacto espectacular en la reducción de crisis de esta niña, lo que llevó a un cambio en su calidad de vida sustancial. Esta niña, un médico en Estados Unidos le hizo un documental y así es como sale al público y al mainstream la historia de esta niña.
Historia, que a partir del año 2014 despierta un gran afán de investigación por esta molécula. Seguimos avanzando un poco, vamos a avanzar un par de años en la historia, ya siendo que a partir del 2016 la Organización Mundial de la Salud tenga que reunir a sus expertos y se tengan que comenzar a poner todos de acuerdo en dar una posición acerca del CBD. Así es como a finales del 2017, principios del 2018, la Organización Mundial de la Salud se moja y dice que el CBD no parece ser nocivo, una sustancia que tenga riesgo de abuso y por lo tanto no debería estar sujeta a fiscalización por sí misma. Además, en ese documento, y esto es tomado literalmente copy-paste de la página de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que el CBD tiene propiedades anticonvulsivantes y que en la epilepsia, esto es lo que tiene un grado de evidencia más sólido y más sustancial, pero que no solamente para esto, sino que parece que hay otras condiciones que pueden ser susceptibles de mejorar con CBD, pero que no tienen la misma cantidad de evidencia, sobre todo evidencia a nivel clínico. En el desarrollo de un producto farmacéutico y en medicina hay diferentes grados de evidencia y tenemos una evidencia preclínica en donde los investigadores están allí, biólogos moleculares en sus laboratorios, con sus cajas de Petri, con sus animales. Desgraciadamente a día de hoy siguen muriendo muchos animales dentro de la investigación preclínica para demostrar seguridad en las sustancias y no podemos nunca tomar conclusiones de esa investigación preclínica hasta que no tenemos una investigación clínica, es decir, una investigación en seres humanos. Este tipo de evidencia se llaman ensayos clínicos y eso es lo que nos gusta a los médicos leer porque eso es lo que nos aporta un mayor nivel de información. Bien, pues la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, para la epilepsia parece que hay evidencia. Luego, para otras condiciones, hay una evidencia mixta, mezclada. Hay información a nivel preclínico y hay alguna información clínica. Y luego hay otro nivel de evidencia que parece que es solamente preclínico, pero en un espectro de condiciones interesante. Nos habla de las propiedades neuroprotectoras del CBD, nos habla de sus propiedades antiepilépticas, nos habla de sus propiedades ansiolíticas, antipsicóticas, antiinflamatorias y antitumorales. Es bien interesante el tema del CBD, cómo actúa a nivel del estrés oxidativo, por lo tanto es una herramienta que podría llegar a ser muy interesante en lesiones hipóxico-isquémicas. Así que lo que yo trataré de hacer durante mi charla es mostrarles a través de mi experiencia clínica por qué creo que a lo mejor la Organización Mundial de la Salud tiene algo de razón en esta afirmación. Bien. Respondiendo a esta afirmación de la Organización Mundial de la Salud, luego tenemos a la Organización de Naciones Unidas, que se reúnen y respondiendo a este guiño que les hace la Organización Mundial de la Salud, pues Naciones Unidas decide recoger esta recomendación y trasladar el cannabis de la lista 4 a la lista 1 de la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Entonces, nuevamente, esto es copy-paste de la página de las Naciones Unidas. Un gran titular, la Comisión de Estupefacientes reclasifica el cannabis, aunque sigue siendo perjudicial. Un poco confuso, a mí no me queda muy claro finalmente entonces qué fue lo que hizo Naciones Unidas. Y yo creo que en la vida cuando uno tiene dudas, aquí yo me voy a permitir la opción de la llamada a un amigo, y aquí voy a citar a un amigo. Kensi Riboulet es un investigador independiente afincado en Barcelona y él entiende mucho más que yo todo este significado detrás de los tratados supranacionales entre estas entes y organizaciones supranacionales. Así que los invito a todos a darle un vistazo a este artículo. Este artículo está publicado en la página de Fundación Cana.
Y en este artículo que en sí nos deja un par de conceptos claros. Primero, la votación de la ONU sobre el CBD es una gran cortina de humo de confusión. Hay unos malentendidos, hay una falsa narrativa, porque finalmente antes de la votación y después de la votación no estaban refiriéndose al CBD ni de uso industrial ni de uso no medicinal. Se estaban refiriendo solamente al aspecto medicinal del CBD. Pero el aspecto medicinal de CBD a día de hoy lo tenemos a través de un producto farmacéutico, de una medicina que contiene CBD. Entonces, aquí los voy llevando en este viaje por esta otra pregunta y esta consideración. Entonces, ¿es el CBD un medicamento? Bueno, el CBD es una sustancia, es una molécula que puede estar dentro de un medicamento y tenemos a día de hoy medicamentos aprobados por la FDA en América y aprobados aquí por la Agencia Europea del Medicamento que contienen CBD. Y si vamos a hablar de medicamentos que contienen CBD, pues tenemos que hablar de Epidiolex, que es básicamente la herramienta farmacológica con la que contamos. El CBD, ahí les pongo la composición del producto, porque como José María nos explicó, es muy importante que tengamos claros contenidos excipientes de una sustancia que queremos usar para un efecto terapéutico. Y el CBD se convierte entonces en el primer medicamento que está compuesto de cannabidiol, un cannabidiol muy purificado, pero cannabidiol que proviene de la planta. Y el CBD tiene indicaciones muy claras. El CBD está aprobado como un tratamiento complementario para 3 condiciones específicas, condiciones que se acompañan de epilepsias de muy difícil manejo, y esas condiciones son síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet. Muchas veces esta combinación con síndrome de Dravet se da también con clobazam, que es una benzodiazepina que se usa para el tratamiento de pacientes con esta condición, y luego para el complejo de esclerosis tuberosa. Esas son las 3 condiciones para las cuales está aprobado el trabajo con Epidiolex como medicamento. Bien. Pero hablemos un poquito del CBD como molécula. ¿Qué sabemos del potencial terapéutico y el potencial medicinal del CBD? Bien, pues los médicos, cuando queremos saber acerca del potencial medicinal de alguna sustancia, nos vamos a un motor de búsqueda, que es el que les pongo aquí, el PubMed, es el motor de búsqueda por excelencia al cual los médicos acudimos con más frecuencia. Y si buscamos en PubMed la palabra CBD, cannabidiol, pues tenemos más de 10.000 artículos publicados y vemos que hay un crecimiento exponencial en los últimos 4 años. Y ha sido realmente una explosión de investigación la que hemos tenido en los últimos años acerca de esta sustancia. Conceptos básicos. El CBD es un cannabinoide. Yo creo que esto iré a un paso muy alegre porque José María nos hizo también una exposición muy clara acerca de qué es un cannabinoide. Cannabinoide es una sustancia que le damos ese nombre, que la encontramos ahí solamente en la planta de cannabis. A día de hoy conocemos más de 120 cannabinoides, depende de la fuente en donde miremos, pero además en la planta de cannabis hay muchísimas otras sustancias. Y bien decía José María que la especie botánica más humilde tiene más de 200 principios activos. Ahí, bueno, pues la planta del cannabis, dependiendo de qué planta estamos hablando, podemos estar hablando de 500, 600 principios activos en una sola planta. Pero CBD, como cannabinoide, como fitocannabinoide, ya vimos que la Organización Mundial de la Salud le atribuye unos efectos terapéuticos, pero el CBD, en mi experiencia clínica, también puede tener efectos secundarios. Y aunque es cierto que es una sustancia que generalmente se tolera muy bien, el CBD cuando lo estudian en sujetos sanos, muchas veces usan dosis de 300 miligramos al día, y son dosis que generalmente la gente tolera bien. Pero una cosa que espero que quede muy clara hoy es que el CBD puede tener efectos secundarios, y yo me encuentro con efectos secundarios del CBD
Dependiendo de ciertos pacientes y dependiendo de ciertas dosis, con el CBD podemos tener hipotensión, eso es un descenso en los valores de la tensión arterial, podemos tener cambios en las deposiciones, tanto estreñimiento como diarrea, y podemos tener somnolencia también con el CBD. Entonces yo creo que esto es importante, no podemos estar asumiendo que el CBD es inocuo porque no lo es. Si lo fuera, pues no lo podría usar yo como una herramienta terapéutica. Pero también es muy importante que quede claro que el CBD, como otros cannabinoides de la planta, estamos hablando de sustancias con una bajísima toxicidad y no se ha podido conseguir una dosis letal asequible. Y eso para un médico es algo que causa mucha curiosidad. Y es lo que a mí me llevó a empezar a trabajar con estas sustancias. Porque los médicos estamos acostumbrados a trabajar tan alegremente con sustancias como el ibuprofeno, como el paracetamol, que son sustancias que si nos pasamos de dosis podemos llegar a tener problemas muy, muy graves, incluso de riesgo letal. Entonces, trabajar con este tipo de sustancias pues es algo interesante para un médico, como integrar estas herramientas dentro de su arsenal. Bien. Biosíntesis, señores y señoras. Esta diapositiva se las traigo para entender de dónde sale el CBD. Y como les dije, yo voy a hablar aquí de fitocannabinoide. Y esta es la biosíntesis dentro de la planta. El CBD dentro de la planta viene de dos precursores, el ácido olivetólico y el pirofosfato geraniol. Y a partir de ahí, si es una planta que va a tener expresada CBDA sintetasa, pues es una planta que nos va a entregar un contenido de CBD en su forma ácida importante, y ahí es de donde viene el CBD de la planta. Pero esta diapositiva la traigo sobre todo para que tengamos en cuenta el grado de riqueza y de complejidad de la biosíntesis que ocurre dentro de la planta, en una sola planta. Creo que las especies botánicas las tenemos no les damos el valor que tienen, y yo creo que es muy interesante a nivel de biosíntesis lo que pasa en las plantas. A partir de ahora los quiero llevar en un viaje de tratar de entender por qué el CBD puede llegar a tener esos efectos terapéuticos que la Organización Mundial de la Salud cree que son posibles, y que yo, después de años de práctica clínica, creo que también. Y la verdad es que con el CBD tenemos unos efectos pleiotrópicos. ¿Qué significa eso? Es que tenemos tantas dianas y el CBD tiene tantas maneras de interactuar con otros sistemas metabólicos, que es muy interesante. Y bueno, esto es lo que les voy a empezar a mostrar a partir de ahora en mis diapositivas. Entonces, ¿cómo y dónde actúa el CBD? El CBD puede actuar sobre complejos enzimáticos, y eso es muy importante porque eso era lo que nos explicaba José María antes acerca del peligro de los efectos de las interacciones medicamentosas del CBD y otras sustancias, y eso es algo también que tenemos que tener claro. Pero además el CBD actúa sobre sistemas de transporte, el CBD actúa sobre receptores de membrana. Aquí, para los que no son ni médicos ni farmacólogos, la magia de la biología ocurre en la membrana celular. En la membrana existen unas estructuras transmembrana que son receptores, y a partir de ese diálogo y ese cambio bioquímico que hay y eléctrico que hay entre un lado de la membrana y el otro, es decir, entre el espacio extracelular y el espacio intracelular, es donde ocurren los fenómenos biológicos complejos. Así que vamos a hablar hoy de receptores, claro que sí. Pero el CBD además tiene una acción sobre canales iónicos y tiene dianas nucleares. Bien. Vamos a empezar a hablar de receptores, porque les dije que bueno, que hoy tenemos que hablar de receptores y vamos a hablar de CBD. Y el primer receptor que vamos rápidamente a nombrar, no vamos a entrar en muchos detalles, es el receptor GPR55, el receptor acoplado a proteína G55.
Este receptor es interesante porque tiene que ver con la modulación de la presión sanguínea y porque tiene que ver con, está muy expresado en el crecimiento en los tejidos embrionarios, pero además tiene que ver con la proliferación de células cancerígenas. Mary, pero eso suena chungo. Bueno, es que una cosa que es fundamental entender y creo que es parte de lo fascinante de hablar de sistema endocannabinoide, de hablar de fitocannabinoides y hablar de cannabinoides sintéticos, es el tema de las diferentes relaciones que estas sustancias pueden tener con los receptores. No es lo mismo un agonista a un agonista parcial, a un agonista total, a un modulador alostérico negativo, a un agonista inverso o a un antagonista. Yo no voy a entrar en detalles aquí porque no soy farmacóloga y probablemente José María nos podría hacer una explicación mucho más detallada, pero sí, ese es el secreto aquí de esta relación y de esta comunicación que hay. Rápidamente, sé que todos ustedes aquí, como parte de la industria, saben lo que es el sistema endocannabinoide, pero no me puedo permitir irme de aquí sin que quede claro el sistema endocannabinoide, un sistema de comunicación intercelular que tenemos los mamíferos, que está compuesto básicamente de unos receptores y luego de unos ligandos, endoligandos, es decir, sustancias que producimos nosotros por dentro, que se acoplan o se relacionan de alguna manera con esos receptores. Y luego tenemos todo un aparataje enzimático de síntesis, degradación y transporte. Eso es el sistema endocannabinoide. Bien. Pues estamos hablando del GPR55 y de su relación con la proliferación de células cancerígenas, pero es que como vemos aquí, el CBD es antagonista de este receptor. Así que se nos comienza a poner el panorama un poco interesante, pero el CBD no es solamente antagonista de este receptor, sino además que es modulador alostérico negativo de otros receptores, el receptor CB1 por aquí. Qué interesante, porque por el CB1 es por donde va el THC. ¿Qué significará que el CBD sea un modulador alostérico negativo de este receptor? Pero el CBD es agonista de ciertos receptores también, por aquí tenemos los receptores de serotonina. Entonces se nos comienza a poner cada vez más interesante este panorama de qué es lo que hace el CBD en nuestro cuerpo. No nos asustemos, a mí también dije, uy, ostras, canales iónicos. Bueno, los canales iónicos son canales transmembrana de una comunicación un poquito más rápida y resulta que ciertos receptores que son muy interesantes, los receptores vaniloides, los TRPVs, se pueden comportar en momentos como canales iónicos. El TRPV1 es un receptor fundamental porque tiene que ver con la percepción del dolor, tiene que ver con inflamación, tiene que ver con procesos táctiles, tiene que ver con temperatura corporal. De hecho, la información que nos han ofrecido investigadores acerca del TRPV1 fue el Nobel de Medicina en su última edición. Entonces, el TRPV1 es uno de esos receptores que está muy de moda y es un receptor que tiene un diálogo con el CBD. Entonces, cada vez se nos comienza a poner más interesante la situación del CBD, pero es que el CBD también tiene un diálogo con unos receptores por ahí que se llaman receptores activados proliferadores de peroxisomas. Y los PEPAR también son muy interesantes. Los PEPAR tienen que ver con la placa amiloide. La placa beta-amiloide es la etiopatogenia de la enfermedad. Bueno, etiopatogenia en medicina es la causa de la enfermedad. Y ese proceso en donde se desarrolla la enfermedad de Alzheimer, pues tiene que ver con la formación de estas placas beta-amiloides. El CBD, al tener este agonismo por estos receptores PEPAR, pues podría ser una herramienta interesante en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y luego también con problemas metabólicos. Probablemente las personas que tenemos situaciones metabólicas inflamatorias nos podríamos beneficiar de algún contacto con el CBD. Bien. Beber agua.
Bueno, ¿estáis todos bien? No, no sé si hay más doctores en la sala, si no, me toca interrumpir y ir a echar una mano. Bien. Complejos enzimáticos. Aquí viene una parte muy interesante y sobre todo porque José María ya nos la adelantó, y es el tema de la relación del CBD con la familia del citocromo P450. Entonces, el CBD tiene relación con enzimas y tiene relación con complejos enzimáticos, no solamente con esta familia, que es toda esta familia hace parte del citocromo P450, que es la familia donde por excelencia el hígado se encarga de transformar y metabolizar todos los alimentos, o bueno, la mayoría de alimentos y medicamentos que consumimos en nuestro día van metabolizados por esta familia, y el CBD es capaz de inhibir ciertas familias de este citocromo. Por eso el CBD tiene capacidad de provocar interacciones medicamentosas y es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Pero además el CBD tiene una relación con otras familias enzimáticas, por ejemplo, enzimas que hacen parte del sistema endocannabinoide. Por lo tanto, el CBD modifica el tono endocannabinoide porque el CBD es capaz de inhibir esta enzima que les estoy señalando, que es la fatty acid amide hidrolasa, la hidrolasa de ácidos grasos. Al inhibir esta enzima, vamos a tener mayores niveles de anandamida circulantes, y la anandamida es el endocannabinoide por excelencia. Su nombre lo dice, tener niveles buenos de anandamida nos hace sentir bien, nos conviene tener buenos niveles de anandamida. Bien, pues ahondando un poco en lo que estamos hablando y incidiendo muchísimo en que es importante que tengamos en cuenta esto, el CBD tiene toda la capacidad de provocar interacciones medicamentosas. Por lo tanto, pacientes que están teniendo tratamiento con medicaciones de un índice terapéutico estrecho. ¿Qué significa esto? Medicaciones que necesitamos tener en rangos muy bien definidos, como los anticoagulantes, por ejemplo, porque si tenemos muy poquito anticoagulante, problema. Tenemos un riesgo de trombos y para eso es que estamos mandando el anticoagulante. Pero si tenemos mucho anticoagulante, problemón, porque vamos a tener hemorragias. Entonces, medicaciones de este tipo son medicaciones que tenemos que seguir muy estrechamente, y por eso mi recomendación siempre es que cualquier persona que quiera tener una aproximación terapéutica a estas sustancias se acompañe de un médico o médica que tenga conocimiento y experiencia con este tipo de sustancias. La interacción medicamentosa más famosa, más estudiada, más definida, tiene que ver con el... ¡Wow! Vamos a ir a un ritmo un poco más deprisa. La interacción medicamentosa más estudiada y más definida es con el clobazam, que es una benzodiazepina que se usa con pacientes del síndrome de Dravet. Aquí me voy a detener poco, pero bueno, esto es como un resumen de lo que hemos estado hablando, la relación del CBD con ciertos receptores, el receptor de acetilcolina, el receptor de serotonina. Aquí me iba a demorar mucho más y contarles cosas, pero vamos a ir a un ritmo más alegre. Aquí vamos a hablar un poquito de la epilepsia. ¿Qué se sabe del CBD y la epilepsia? Bueno, el CBD tiene propiedades anticonvulsivantes porque actúa sobre los canales iónicos, pero además tiene que ver con toda la neuroexcitabilidad por ese diálogo que tiene con el sistema GABAérgico. El CBD tiene que ver también con la expresión de la microbiota, y entre más estudiamos los médicos la microbiota, más estamos convencidos que todos los procesos patológicos tienen que ver por ahí, que tenemos que controlar muy bien nuestra dieta, nuestra alimentación y ese balance que hay en la microbiota. Así que sobre la epilepsia, la acción del CBD es compleja y cada vez la conocemos más. Aquí rápidamente para que veamos que el CBD tiene estudios como antipsicótico y estudios comparados con placebo y comparados con otros antipsicóticos. Entonces creo que una de las grandes mentiras que nos metieron con la prohibición es que la planta de cannabis nos vuelve locos,
Bueno, pues ahora la ciencia está diciendo que el CBD tiene propiedades antipsicóticas y tenemos evidencia y están estudios contrastados en donde ha tenido una eficacia antipsicótica, pero con menos efectos secundarios si los comparamos con antipsicóticos. Bien. Por aquí voy a pasar alegremente porque es muy complejo y ya José María nos abonó el terreno, pero este tema del novel food sigue muy candente, creo que irá cambiando mientras se aporten más pruebas sólidas al respecto, pero la realidad, este es el mismo slide que presentó José María, es que a día de hoy la EFSA tiene preocupaciones acerca de la posible toxicidad del CBD en este tema de inhibición enzimática de interacciones medicamentosas. Bien, a mí como médica y como ciudadana me parece fantástico tener, EFSA significa European Food Safety Association, pero me parece fantástico que tengamos una agencia que nos aporte seguridad sobre nuestros alimentos, porque es que la verdad es que tenemos un problemón con la alimentación y nuestra salud como europeos, pero como ciudadanos de este planeta, tiene mucho que ver con la manera como nos alimentamos hoy en día. Entonces me pregunto dónde están estas agencias cuando nos dejan drogarnos, muchas veces hasta la muerte, con sustancias de potencial adictivo brutal, como es el azúcar. A mí la EFSA no me prohíbe ni desayunar en McDonald's, ni luego comer y zamparme 4 Coca-Colas. Bueno, pues gracias por la seguridad alimentaria, porque estoy convencida que mi abuela, que no se sabe muy bien si tiene 98 o 99 años, pero es una mujer que se alimenta y se alimentó mucho mejor de lo que yo me voy a poder alimentar. Y esta es una realidad y es una reflexión que les quería dejar. Ya para ir recogiendo mis conclusiones, después de llevar años de trabajar con esta sustancia a nivel terapéutico, les pongo aquí 2 trabajos. Me parece que este trabajo del 2011 es referencia para todo el que se quiera acercar a este mundo del uso terapéutico del CBD. Y el nombre de este trabajo me encanta porque es Domando al CBD. Esto fue de los primeros trabajos que aportaron información acerca de ese efecto séquito que está en boca de todos y que se usa ahora tan alegremente, pero es muy bonito pensar que el CBD de alguna manera eso nos ayuda a domar ese caballo salvaje que puede ser el THC y sus efectos terapéuticos. Creo, al igual que estos investigadores, que el CBD es una sustancia usada como medicina y usada bien por alguien que sepa. Creo que es una sustancia con un perfil de seguridad bastante aceptable, con un perfil de eficacia bastante aceptable, con efectos adversos, sí, que son mínimos si los comparamos con otras herramientas farmacéuticas que tenemos, baja toxicidad y un riesgo relativamente bajo y manejable de interacciones medicamentosas difíciles y peligrosas. Por eso estoy de acuerdo con José María en el tema de las interacciones, pero hay que saberlas manejar y por eso hay que acompañarse de un médico que tenga conocimiento en este aspecto. Bien. Por último, ya para que comencemos a las preguntas, que es lo que más me interesa, cierro con la reflexión de, ¿es el CBD un cosmético? Nuevamente, ya José María nos abonó el terreno, pero claro que es un cosmético. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que la piel es el órgano más grande que tenemos. La piel es lo que nos define, lo que nos contiene. La piel tiene todos los receptores y tiene una expresión de una serie, se comunica con todos, la piel tiene comunicación con los vasos, la piel nos protege de agresiones, de infecciones, de microorganismos. Entonces, en la piel, por supuesto que tenemos expresados una cantidad de receptores, que es lo que habíamos hablado antes, y que el CBD tiene ahí un potencial de acción importante. Ahora, la industria cosmética del CBD no ha empezado realmente. Creo que hay que seguir trabajando en formulaciones estudiadas y sobre todo en vehículos y en maneras de mejorar la absorción y la penetrancia, pero sin duda alguna es una cosa que en el futuro va a estar dando mucho que hablar y sobre todo creo que en el complejo folículo piloso se vienen cosas muy interesantes con el CBD. Estamos hoy
me han invitado y muchas gracias a los organizadores por invitarme hoy a hablar de esto, porque hoy estamos en la CBD Hemp Business Fair. Me parece maravilloso que tengamos una industria alrededor del CBD. Tontos seríamos si no la tuvieron, si ya lo tuvieron los habitantes de este territorio hace más de 500 años. Hicieron con el cáñamo velas para aventurarse a buscar nuevas tierras y estamos todos aquí. Pues claro que tenemos que aprovechar esta planta de manera industrial. Creo que nos falta explorar un poquito más raíces. Por ahí creo que a nivel terapéutico también se vienen cosas. Pero sobre todo sí los quiero invitar a ejercer ese ejercicio de industria con responsabilidad. Tenemos que partir de unos estándares de calidad. Tenemos que tener un producto botánico de excelente calidad. Tienen ustedes que tener control sobre sus extracciones. Tienen que tener sus productos analizados, porque estamos en un momento histórico en el desarrollo de la industria del CBD en Europa y en España. Y lo tenemos que hacer bien, y lo tenemos que hacer con responsabilidad. Pero no solamente explotar a nivel industrial esta planta, sino que aquí les traigo esta imagen preciosa que ha sido generosamente cedida por una autora de una novela gráfica que se llama Herbs for the Apocalypse. Esta persona estuvo aquí en esta misma sala en marzo en la Feria de Spannabis y con esta imagen Sara nos invita a pensar más en estar en relación con las plantas, a querer siempre usarlas y consumirlas y ver qué nos pueden aportar, sino tener un diálogo más horizontal con las plantas. Esa es la invitación que les tengo. Por último, les quiero dejar ahí un par de fuentes que me parece que pueden ser interesantes para información de calidad. Hay mucha desinformación y creo que es importante tener fuentes claras. Los invito a darse una vuelta por ahí por Calapa Academy, que es una plataforma educativa que montamos el equipo clínico de Calapa en su época y le hicimos con mucho ánimo, así que por ahí creo que pueden encontrar datos interesantes. Y luego una sociedad de la que hago parte y soy la secretaria, que es una sociedad científica, una organización sin ánimo de lucro, en donde se reúnen clínicos interesados en el potencial terapéutico de estas sustancias. Este es un evento que hicimos el viernes pasado. Estamos listos para preguntas. Muchas gracias por escucharme. Me disculpo con las chicas que me dijeron que les dijera que al principio había pinganillos de traducción. For whoever was here and doesn't speak Spanish, there were things to translate my thing into English, but I forgot to say in the beginning. Los escucho. Bueno, primero quiero felicitarte, me ha encantado escucharte, muchísimas gracias de verdad por toda la información y por esa falta, por esa ausencia de carga ideológica, que eso también se agradece. Y por tantos datos y también argumentados. Dos preguntas. ¿Hasta qué punto el CBD daña el hígado? Y según tu experiencia clínica, ¿sería necesario, en qué proporción o en qué medida o en qué casos es necesario un poco de THC para que realmente haya un efecto? ¿Y en qué casos el CBD es suficiente? Excelentes preguntas. Hepatotoxicidad y CBD. Existen datos de dosis significativas, entonces esto es un tema que van todos los médicos locos. ¿Cuál es la dosis de CBD? Bueno, existe una variabilidad de dosis cuando trabajamos con fitocannabinoides porque estamos trabajando sobre el sistema endocannabinoide de cada persona, de cada paciente que viene de un tono endocannabinoide definido. Así que lo cierto es que esto requiere un trabajo con el paciente de encontrar las dosis. Hay gente que responde muy bien a dosis bajas, hay gente que van a estar mayores dosis. Pero el CBD a dosis significativas, es decir, por encima de los 5 miligramos kilogramo día, en su forma farmacéutica Epidiolex, que se usa en pacientes que ya tienen una medicación anticonvulsivante que en muchos casos es hepatotóxica,
En esos pacientes se ha observado una elevación de las transaminasas hepáticas. Las transaminasas son las enzimas funcionales del hígado, entonces los médicos vamos siempre chequeando esas enzimas, porque si esas enzimas están para arriba, estamos hablando de algún posible daño hepático. Entonces, el daño hepático que se ha observado con el CBD, en el momento de o reducir la dosis de CBD o interrumpir el CBD, las enzimas vuelven a los niveles basales. Entonces, hepatotoxicidad con CBD, hablemos de en qué momento, en qué paciente y con qué forma farmacéutica. Yo no me he encontrado con hepatotoxicidad con los productos que mis pacientes usan. Yo he usado CBD en pacientes con cáncer hepático, con una función hepática comprometida. Creo que se puede hacer, pero tiene que ser un trabajo tenemos que ser muy cuidadosos siempre porque en medicina nuestra máxima es primero no hacer daño. Mis pacientes ya están en una situación clínica muy complicada, la gente viene buscando cannabis de situaciones muy complicadas donde no han encontrado respuesta en las opciones farmacéuticas, así que no estamos para hacer más daño. Así que un paciente con una función hepática comprometida es un paciente que yo asumo con muchísima delicadeza, pero yo en mi experiencia clínica no he tenido ningún problema de hepatotoxicidad con el CBD. Pero eso, bueno, espero no haberme enrollado mucho y haber respuesto a tu pregunta. Y luego THC. No nos olvidemos del potencial terapéutico del THC. No podemos concebir la medicina canábica sin hablar de THC. Y por eso les puse este estudio de domando el THC. Me parece que una de las grandes ventajas que nos da el CBD es que nos ayuda un poco eso, a domar ese potro salvaje que puede ser para algunos pacientes el contacto con THC. Así que para ciertos pacientes, para un perfil amplio, yo recomiendo también complementar con un poco de THC, me parece que es fundamental para ciertos pacientes y en mi experiencia clínica los pacientes generalmente van mejor cuando tenemos diferentes proporciones o cuando tenemos diferentes aportes de distintos cannabinoides. Yo realmente en mi experiencia clínica fundamental es CBD, THC, CBD y THC y en los últimos 2 años he estado trabajando mucho con CBG. Ahí vamos, depende del paciente, depende del proceso, depende de dónde esté, depende de muchísimos factores, pero el THC siempre, siempre es una herramienta terapéutica que tenemos que tener en cuenta. Gracias. ¿Alguien más? Hola, Merik, darte las gracias por la charla que nos has dado. Creo que ha sido algo bastante interesante. Yo me dedico a la fitoterapia desde hace muchos años y me gustaría saber cuál es, porque el día de hoy, a ver si tú me puedes ayudar, el CBD no está considerado dentro de usar la fitoterapia, teniendo en cuenta que no lleva THC y no entra dentro de la que sería productos fitoterapeutas en formación de droga. Muchas gracias. No sé si te he pillado bien el sentido de la pregunta. Realmente a nivel regulatorio, el CBD, a nivel de regulación en España, el CBD está por fuera de muchas cosas porque solo a partir de ahora, cuando la subcomisión de gobierno reconoce el potencial terapéutico de estas sustancias, es que se empieza a organizar lo que sería el marco jurídico para poder usar cannabinoides como medicina. Nos falta un mundo todavía, ese fue el gran titular con el que nos dejaron, pero hay mucha incertidumbre acerca de lo que la Agencia Española del Medicamento va a decidir y cuáles son las reglas de juego. Estoy convencida que tendremos agentes importantes en el juego que sean capaces de demostrar unas prácticas agrícolas de calidad que lleven a considerar unos extractos de calidad y ojalá nos den acceso a trabajar con fórmulas magistrales, que es la magia y que es donde uno podría como médico con su conocimiento acerca de estas sustancias tratar de diseñar algún producto que fuera, eso es la medicina individualizada y eso es lo que yo soñaría poder hacer en este país
pero eso estamos a la espera todos de lo que la Agencia Española del Medicamento decida o no. A lo mejor en 6 meses la agencia nos dice, tenemos que pensar un poco más o habrá más expertos. Realmente ahora es donde empieza el proceso, pero ahora mismo nada. Bueno, es que yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos. Yo creo que históricamente la medicina se ha alejado de las plantas en un afán, y esto viene pues por la industria farmacéutica, porque viene del modelo de una molécula, una diana molecular, un efecto, y eso lo podemos más o menos controlar en un ensayo clínico. Pero las plantas nos sacan de este modelo porque tenemos muchas sustancias con una cantidad de dianas terapéuticas. Yo creo que la planta de cannabis le ha abierto camino a reconsiderar y devolverle el valor a la fitoterapia, y espero que sigamos avanzando en ese sentido. Yo tengo una sensación de urgencia y por eso les puse el slide de Sara, porque es que si no es ahora, cuando consideramos ver con otros ojos las herramientas que tenemos desde el mundo botánico, ahora que se nos está quemando la casa, yo no sé cómo estaremos en 30 años. Pero yo en 30 años, si necesito un reemplazo de cadera, muy probablemente el doctor que me tenga que operar de mi reemplazo de cadera es un doctor que a día de hoy se comunica con el mundo a través de TikTok. No sé, de verdad, o sea, si en este momento no miramos a las plantas con otros ojos y los órganos reguladores no nos permiten usar esas herramientas que tenemos a la mano, pues creo que, no sé, quiero creer que vamos a tener un cambio y que vamos a ver con la fitoterapia con lo que se merece. Las plantas las tenemos muy poco valoradas. Perfecto, pues muchas gracias por escucharme. Merci.